Yo soy María Regina Bustamante y vamos a empezar en América Latina, nuestra región que el año pasado vivió muchas y a veces muy convulsas situaciones a nivel político. Para eso contamos con la presencia de Eduardo Gamarra, profesor titular de Ciencias Políticas en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, conocida como FIU por sus siglas en inglés, y al escritor, politólogo, abogado, experto en Derecho Constitucional y exministro de Estado de la República de Bolivia, Carlos Sánchez Berzaín. Bienvenidos ambos, de verdad un placer tenerlos el día de hoy para poder poner en contexto, como dijimos, esta situación en Latinoamérica. Y podemos comenzar con Venezuela, que el año pasado vivió uno de sus capítulos más dramáticos con las manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Comienzo con usted, Eduardo Gamarra. ¿Qué cuentas podemos sacar del año pasado y qué podemos esperar entonces para este nuevo año en Venezuela? Mire, yo creo que lo de Venezuela es una historia triste, lamentable desde dos puntos de vista. Primero, se consolida un régimen autoritario, un proceso de construcción que lleva 2 décadas en construcción, por una parte, y que se quita todo velo, digamos, de democracia y que verdaderamente consolida el control que tiene sobre todo el país, culminando con elecciones municipales en las que el país está hoy en día bajo control absoluto de Nicolás Maduro y los bolivarianos. Por otra parte, es una lección bien importante sobre qué no hacer como oposición. Y en realidad yo creo que la lección más triste de Venezuela es una oposición incapaz de lograr montar un movimiento popular, digamos una fórmula para, primero, ganar elecciones, segundo, ya declarado el autoritarismo, luchar contra el autoritarismo, y en parte es porque la oposición está dividida entre aquellos que piensan que participar es mejor y aquellos que piensan que luchar contra el régimen de manera frontal es la vía para lograr un cambio de régimen. Pero al final la oposición ha tenido una actuación, en mi opinión, al menos lamentable. Ahora, Carlos Sánchez, en Venezuela se está indagando sobre cuentas de exdirigentes y empresarios durante la presidencia de Hugo Chávez, los cuales presuntamente habrían cobrado más de 2.000 millones de euros. Y hay quienes consideran esto incluso una purga de los hombres de confianza de Chávez. ¿Cuál es tu análisis? Bueno, una de las características de estos regímenes no democráticos es la corrupción. Así como para la democracia un elemento esencial es el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, cuando llegas a construir dictaduras, el elemento esencial es la corrupción, no viven sin corrupción. Y esta indicación de los 2.000 millones de euros es solamente parte de la corrupción y bien puede tratarse de un ajuste de cuentas entre estos regímenes que ya no son cuestión política, han llegado a institucionalizar regímenes de delincuencia organizada, porque si a eso le agregan el hecho del narcotráfico, el señalamiento de narcoestados a Venezuela, Bolivia y todo lo que estamos viendo, entonces configura lo que yo he denominado dos Américas y que para el 2018 preveo que van a generar mucha más tensión. Hay una América democrática y hay una América no democrática. La América no democrática está liderada por Cuba, constituida por Venezuela, integrada por Bolivia y por Nicaragua. Y el Ecuador está tratando de salir de ahí. Veremos qué pasa este próximo 4 de febrero con la consulta popular del presidente Moreno. Puede salir de ahí. Pero estas dictaduras están, como decía Eduardo, en proceso de consolidación, porque lo que pasa en Venezuela está pasando lo mismo en Bolivia. En otro estilo, un par de capítulos más atrás, Bolivia con Evo Morales está consolidando un régimen también indefinido y de naturaleza dictatorial, mientras Ortega disfruta ya de lo que ha terminado de amargar. Ahora vamos a pasar en un momentito precisamente a Bolivia, pero antes me gustaría conocer la opinión brevemente de ambos en cuanto ya profesor Gamarra nos hablaba de la oposición en Venezuela. Es sumamente necesario tener una oposición consolidada y sin embargo en Venezuela pues está muy dividida, o por lo menos es la percepción que tenemos desde afuera. ¿Qué se necesita entonces para que esa oposición sea realmente fuerte? Es que mire, los académicos tenemos o tendemos a crear categorías de análisis y durante mucho tiempo, por ejemplo, hablábamos de gobiernos autoritarios competitivos.
porque permitían la participación de una oposición. También hablamos de gobiernos autoritarios y liberales, es decir, donde el liberalismo, la democracia representativa, poco a poco estaba siendo erosionada. Pero yo creo que hoy, y lo que pasó en Venezuela a final de año sobre todo, es la consolidación total. Ya no hay gobiernos autoritarios competitivos, no hay oposición. Para recomponerse la oposición va a tener primero que jugar a la unidad y tratar de ver si es que efectivamente puede competir en las elecciones que vienen a principios del 2018. Si no logra competir, que es lo que ya declaró el presidente Maduro en su momento, ¿no? Entonces, pues obviamente ni siquiera deberíamos hablar de democracia, sino ni de gobiernos autoritarios competitivos, y una oposición que, dadas esas circunstancias, y lo he dicho varias veces, ¿no? Solo le queda, ¿no? La lucha armada, digamos, ¿no? No hay oposición. ¿Qué me dices, Carlos? Yo creo que para el 2018 se está abriendo aquel gran concepto que está en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos dicen que hay que constituir un régimen de derecho para proteger al ser humano, para evitar que éste haga uso del supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Estamos llegando a ese punto y yo creo que el 2018 vamos a ver expresiones de esa naturaleza, porque no le han dejado recurso al pueblo venezolano, están empujando al pueblo boliviano a una situación de opresión o rendición total. Son países con presos políticos, con un gran exilio político. Puedes contar el exilio venezolano por cientos de miles. El exilio boliviano es de más de 1.200 personas en 5 países. Y en esas condiciones, como decía Eduardo, no puedes ni reclamar un calificativo atenuante a la situación de una dictadura pura y dura que están formulando en estos países. Ahora, Eduardo Gamarra, me gustaría pasar a Ecuador, en donde desafortunadamente la cosa no está más tranquila. Vimos a finales de año cómo sentenciaron al vicepresidente Jorge Glass a 6 años de prisión por asociación ilícita. ¿Consideras que es justa esta sentencia? Bueno, en parte, como decía Sánchez Berzaín, una de las características fundamentales de este tipo de gobiernos ha sido la corrupción. Y en ese sentido creo que el vicepresidente Glass en realidad es una especie de cabeza de turco, digamos, ¿no? Él va a pagar los platos de lo que esencialmente un chivo expiatorio. Exacto, fue la expresión, digamos, mínima de un sistema de corrupción instaurado por el presidente Correa, ¿no? Y que de alguna manera también pues atañe al mismo presidente Lenin. Este es Lenin Moreno. Este es un sistema basado en la corrupción. Centralizan la corrupción y lo que hacen más bien es legitimarse con los discursos del populismo del siglo XXI, y que de alguna manera pues en el contexto actual del Ecuador, al menos mi opinión es que el presidente Lenin Moreno, al separarse de Correa, va a lograr salvar la situación, pero solo alejándose a la velocidad que pueda de lo que es el legado de ese populismo basado en absoluta corrupción, ¿no? Carlos, ya hemos visto y escuchado cómo el expresidente Rafael Correa, que es lo que nos decía el profesor Gamarra, pues apoya a Glass y está en desacuerdo, por supuesto, con la sentencia. Incluso ha dicho que se trata de una persecución política, lo tildó de preso político. ¿Crees que en algún momento este proceso alcance al propio Rafael Correa? Tiene que alcanzar, porque como lo ha explicado Eduardo, la cabeza de ese sistema de corrupción es Correa. Ahora, yo estoy en desacuerdo de que sea un chivo expiatorio el vicepresidente Glass, porque un chivo expiatorio es un inocente al que condena. Este no es inocente, es como él ha dicho, de repente tiene la parte menor de la corrupción, pero son cientos de millones de dólares, son decenas de millones de dólares, que para el pueblo es mucho dinero. Ahora, yo creo que el tema del Ecuador lo podríamos resumir de la siguiente manera. El presidente Moreno ha recibido un país formando parte de un sistema integrado en el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, con ese tipo de modelo económico estatista, centralista, y ha recibido un país en quiebra, que solo está salvado por la dolarización que tiene el Ecuador.
En esa dinámica, Moreno tiene que escoger entre quebrar y ser el presidente que lleva a la ruina al Ecuador, o girar hacia un stand-by con los organismos monetarios internacionales, para lo que tiene que repudiar el modelo económico y las posiciones extremas, no de izquierda ni populistas, sino dictatoriales y autoritarias que ha venido manejando. Está en ese camino. El 4 de febrero va a tener una consulta popular en la que va a recargar su poder político, y veremos si es capaz, luchando contra la corrupción, terminando con la ley Mordaza, poniendo jueces independientes, de terminar con las notas características que han hecho del Ecuador hasta hoy día un país más de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, así definidas por el expresidente Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador. Entonces, esa es la dinámica del Ecuador. El Ecuador tiene dos posibilidades en el 2018: pasar a formar parte de uno de los países de la democracia que están pintados en blanco aquí, o seguir formando parte de los países dictatoriales del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo. Yo creo que va a salir, porque la razón económica lo impone, no tiene otro camino, y este no es un tema ideológico, es un tema de necesidad económica. Claro, un tema más pragmático. Carlos Sánchez, quería preguntarte entonces ahora, pasar a Bolivia, en donde, pues, a pesar de que el pueblo, y todos lo sabemos, boliviano, votó no en un plebiscito a una reelección de Evo Morales, el Tribunal Constitucional de Bolivia aceptó el recurso de un grupo de parlamentarios para que su partido pues pudiera reelegirse. ¿Crees que esto va a ser posible? ¿Vamos a ver en el 2019 una reelección de Evo Morales? Yo creo que estamos entrando al 2018, es un año vital, donde en Bolivia se va a confrontar la necesidad de recuperar la democracia, una democracia perdida además hace mucho tiempo. Lo que ha hecho Evo Morales con estos datos del 2017, con esa consulta ícita a su propio Tribunal Constitucional y con una serie de... es mostrarse al mundo de cuerpo entero como dictador. Se ha incorporado en los últimos meses del 2017 Evo Morales al grupo de los dictadores, porque nadie duda que él es igual o muy parecido y forma parte del grupo de Maduro y de los Castro. Internacionalmente la prensa y el mundo así se lo ha señalado. Ahora, en esa dinámica, para el 2018 yo preveo una lucha muy fuerte entre una oposición casi desintegrada y dividida en Bolivia, pero un movimiento cívico y un movimiento popular y un movimiento de la sociedad muy fuerte, ayudado por la revolución informática, el Internet, los medios sociales, que está saliendo a la calle espontáneamente para reclamar por una democracia que se empezó a perder el 2003 con el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada, se siguió perdiendo el 2004 cuando suplantaron la ley de necesidad de reforma, y acabó con lo que Evo Morales llama la Constitución del Estado Plurinacional, donde liquidó la República de Bolivia para poner una constitución castrochavista que ni él quiere cumplir, como lo demuestran estos fallos. El año 2018 en Bolivia va a ser un año vital para ver si se consolida la dictadura, que se consolidará si se llega a la elección del 2019, que obviamente será ganada por Evo Morales porque todo está preparado para eso, o si eso puede ser roto de alguna manera que fuerce a Evo Morales a dejar el poder y no ir a esa elección. Por último, Eduardo, vamos a México, en donde pues hay un panorama complicado con miras a una elección presidencial precisamente este año. A mediados de año. Ya se perfilan los candidatos y, bueno, los más importantes: José Antonio Meade del PRI y Andrés Manuel López Obrador de Morena. ¿Cómo ve el horizonte para este país? Todas las encuestas en México hoy coinciden en que Andrés Manuel López Obrador ganaría las elecciones si fueran hoy. Ajá. Pero las elecciones no son hoy, queda un trecho todavía bastante importante. Ese panorama está influido por muchas cosas. En parte está influido por la relación con los Estados Unidos. Está influido por la llegada del presidente Trump y sobre todo en gran medida por el populismo norteamericano, que ha tenido una repercusión muy interesante. Mire, yo estuve en México a finales de año. El grado de antiamericanismo que existe en todos los sectores mexicanos fue algo que me sorprendió. Y me sorprendió porque México siempre ha tenido esa relación tensa con Estados Unidos pero a raíz de Donald Trump se ha puesto más tensa. Se ha intensificado y yo creo que eso más bien le favorece muchísimo a López Obrador. También está el hecho concreto que el PRI tuvo un muy mal gobierno,
que si bien tienen un buen candidato, no sé si el candidato va a ser suficiente para rescatar la imagen de un mal gobierno. Y por último está lo lamentable que ocurrió dentro del PAN. El PAN se ha dividido, tiene un buen candidato también en Anaya, pero un candidato que no ha trascendido mucho. Se dividió con la ex esposa del presidente Calderón, tratando Margarita Zavala, tratando de hacer un partido independiente. Y una pila de otros independientes que tampoco han podido salir más allá de pequeños... por ejemplo, el Bronco es uno de los individuos que figura mejor en las encuestas. Pero de todas maneras me parece, ¿no?, que es un poco el dilema que ha tenido toda la región, que es el colapso de los partidos políticos, tan celebrado, porque eso yo creo que es una cosa importante que tenemos que rescatar. La mala imagen que tienen los partidos, que tuvieron en Venezuela, que tuvieron en Bolivia, que llevó a que la sociedad civil y todo el mundo, académicos incluidos, criticaran a los partidos como lo peor que tiene la democracia. Al final, en mi opinión, lo peor que les ha sucedido a los países de la región ha sido el colapso de los partidos. Porque lo que surge son precisamente todo lo que lleva al desarrollo de estos individuos que son antiinstitucionalistas y que al final crean unos sistemas basados en el culto a la personalidad. Un panorama complicado no solamente para México, para toda Latinoamérica. Veremos entonces qué es lo que sucede en el transcurso de este año, pues que recién comienza. Les agradezco muchísimo el habernos acompañado el día de hoy. De verdad, un placer poder conversar con ustedes. Eduardo Gamarra y Carlos Sánchez Berzaín, muchas gracias. Encantado. Mucho gusto. Bueno, y cuando regresemos vamos a hacer una pausa. Analizamos las relaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, así que no se vayan.